una vez que hemos configurado nuestra simulación y ya hemos dado un repaso por lo que significa el análisis de estrés de von Mises, que es este que nos indica no solo la deformación que pudiera sufrir el objeto, una deformación que se muestra de manera exagerada, porque en realidad la deformación que va a sufrir esta pieza es décimas de milímetro, pero se muestra de esta manera para que uno pueda observar que va a haber una deformación, y en esta escala o en este mapa de temperatura o de color, uno puede ver dónde la pieza va a sufrir mayormente los efectos de esta fuerza. Ahora, recordar que esto no tiene ningún significado si es que yo no tengo la resistencia de este material ante la fuerza, ¿ya? Y por eso vienen acá además vienen 4 análisis adicionales, pero a nosotros nos van a interesar el análisis de desplazamiento y el gráfico del factor de seguridad. En el análisis de desplazamiento, al hacerle doble clic se apaga el von Mises y se activa este desplazamiento. Lo primero que podemos observar es que la unidad de medida del desplazamiento se mide precisamente en milímetros, ¿ya? Esto está asociado a las unidades de medida con que se trabajó la pieza. Si la pieza estuviese en pulgadas, las unidades de medida serían pulgadas. Como nosotros trabajamos en milímetros, las unidades son milímetros. Y me está indicando, en esta escala de color, me indica que en los lugares donde está en azul, se cumple la mínima deformación, que es 0 milímetros. Vale decir, toda esta parte que está en azul, el objeto no debiera sufrir ni la más mínima deformación. O desplazamiento, más que deformación, desplazamiento. En cambio, en los lugares donde llega a estar de color rojo, es donde se produce el máximo desplazamiento de la forma. Y fíjense que el máximo desplazamiento es apenas de un 0,17 milímetros. ¿Ya? Es muy marginal la cantidad que se desplaza. Y ese desplazamiento se produce justamente en esta zona de color rojo. Les había mencionado yo que esta forma exagerada de mostrar el desplazamiento era para que uno percibiera que efectivamente hay desplazamiento. Pero si yo quiero ver la medida real del desplazamiento, la magnitud real del desplazamiento, debiera ponerlo acá donde dice actual, y ahí sí uno puede ver la verdadera magnitud del desplazamiento de estos 0,17 milímetros que suceden ahí en la punta, ¿ya? Y por último, el factor de seguridad me indica en la siguiente escala que en donde está azul la pieza se cumple el máximo factor de seguridad, que es 15. Eso significa que la pieza en todos aquellos lugares donde está de color azul es capaz de resistir hasta 15 veces la fuerza aplicada actualmente en este análisis, ¿verdad? En cambio, en aquellos lugares, si es que los hubiera, en aquellos lugares que marca 0, significa que la pieza se va a estar deformando, superando el límite elástico, ¿ya? No significa ruptura, significa deformación elástica. Y este punto que está marcado acá de forma intermedia, que aparece como mínimo, significa que esta pieza, con la fuerza que nosotros le aplicamos y según en el análisis de estrés, indica que en este lugar, que en el análisis von Mises aparecía de color rojo, en este lugar que es donde más va a sufrir la pieza, todavía alcanzamos un factor de seguridad 9. O sea, en este punto, la pieza todavía es capaz de resistir 9 veces la fuerza aplicada. Les hacía mención recién que si esto estuviera en rojo en alguna parte, eso apenas significaría que estamos pasando el límite elástico y estamos entrando en la zona de deformación plástica. Si yo quisiera que el análisis me indicara si es que va a haber una ruptura en algún momento, lo que yo tendría que hacer es en la definición del material, acá donde hago doble clic, donde aparece el nombre de la pieza, el material que estoy utilizando, acá aparece bajo qué parámetro se va a determinar el factor de seguridad. En este minuto está definido con el límite elástico, o sea, cuando esté en rojo significa que voy a estar sobrepasando su límite elástico, por lo tanto deformando irremediablemente el objeto. Pero también yo podría pedirle que el factor de seguridad se haga según el límite de ruptura, y eso implicaría que la escala de color que me aparezca acá al lado, cuando marque en rojo, significa que ahí el objeto se está definitivamente rompiendo, está llegando al límite de ruptura y por lo tanto corremos el riesgo de que se fracture, ¿ya? Por supuesto, nadie quiere que los objetos se le deformen, por lo tanto la señal de alerta roja debiera aparecer ya cuando el objeto se empieza a deformar.
Por eso por defecto viene con el límite elástico definido acá. ¿Ok? Bien, lo que vamos a ver a continuación es cómo volcar todos los resultados de tanto de los análisis como de las características que tenga el material de la pieza que estamos utilizando. Recuerden que cada material tiene en sí mismo una serie de características que uno las puede ver acá, características de tipo cosmético o estético, pero también tiene propiedades físicas, ¿ya? Propiedades que tienen que ver con las propiedades termales, las propiedades mecánicas y las propiedades o los límites que tiene de resistencia en distintos sentidos. Entonces, lo que yo quiero hacer acá es hacer un volcado de esta información y para eso vamos a utilizar este elemento que está acá que se llama reporte. ¿Ok? Vamos a poner la pieza en una disposición que se pueda ver bien. Yo les sugiero que la pieza esté bien centrada en el espacio. Ya se van a dar cuenta por qué. Por ahí. Vamos a generar el reporte. Seleccionamos este botón de acá y acá nosotros podemos pedir un reporte completo o un reporte personalizado. Yo les sugiero utilizar un reporte personalizado porque si no nos va a entregar mucha información que no va a ser de utilidad para nosotros. ¿Ya? Por lo tanto nos va a generar páginas y páginas de información de muchas veces datos que van a estar vacíos y por lo tanto nos van a estar ensuciando un poco nuestro reporte. Entonces, acá uno le puede colocar nombre o título al reporte. En mi caso le puse reporte de análisis de estrés. Acá está el autor. Probablemente en sus equipos acá aparezca el nombre del equipo que están trabajando. Ustedes lo pueden modificar y le pueden poner por supuesto su nombre. Acá ustedes también pueden cambiar el título del reporte. Y acá, si ustedes quieren, pueden poner una pequeña descripción de lo que van a hacer en este reporte. Supongamos que yo le pongo una pequeña descripción o un sumario de lo que contiene esta pieza. Acá, en el tamaño de las imágenes, uno puede configurar de qué porte van a ser las imágenes que voy a colocar en mi reporte. Y vienen tamaños predeterminados, 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768. Ahí ustedes lo pueden configurar y eso va a aparecer en su reporte. Yo voy a utilizar imágenes de no sé, 600, 800 x 600, vamos a probar cómo quedan. Perdón. Acá en este es el reporte que se va a generar con este nombre. Si les parece muy largo, este es el nombre del archivo, nada más que el archivo. Si les parece muy largo, lo pueden acortar. Trata de ser lo más representativo posible. Sale el nombre de la pieza, el título del reporte y la fecha en que fue realizado. ¿Ya? Y por último, permite buscar un lugar donde grabarlo. Por defecto lo vamos a dejar en la misma carpeta donde se encuentra la pieza. Por lo tanto, en la carpeta de proyectos que estamos trabajando. Luego, tenemos las propiedades. Acá uno puede customizar o personalizar qué información de las propiedades de la pieza quiere que aparezcan. Por ejemplo, el autor del modelado, la compañía, la categoría, una serie de información que viene por defecto, el número de la pieza, el diseñador de la pieza, el nombre del proyecto, los costos. Yo, por ejemplo, los costos los voy a sacar porque yo no tengo costos asociados. Yo no valoricé el precio del material, por lo tanto, no tengo cómo. ¿Ya? El estado del diseño también se lo voy a sacar porque no tengo un estado de diseño. Y acá sí, las propiedades físicas del material son importantes. Las propiedades físicas del material, la densidad, la masa, el área, el volumen y el centro de gravedad. Si a ustedes les interesa tener esa información, la dejan puesta. ¿Ya? Por ejemplo, a mí el centro de gravedad por ahora no me interesa mucho. El centro de gravedad no me interesa mucho. El volumen
Sí, podría interesarme el volumen. El área, no, creo que todo. Si, por ejemplo, a ver, si yo quisiera pintar la pieza, podría determinar a través del área total, podría determinar cuánta pintura voy a utilizar, por ejemplo. Pero ahora no me interesa. La masa y la densidad sí me podrían servir para saber qué tamaño y cuánto pesa en función del peso del material. Así que eso las voy a dejar. Voy a pasar ahora a los estudios o lo que va a arrojar el reporte. Primero, ¿quiero que se me reporte el material del que está hecho? Sí. ¿Quiero que se me reporten las cargas en un gráfico? A pesar de que yo sé dónde van a ir las cargas, puede que la persona a quien le voy a mostrar el reporte no lo sepa, por lo tanto, es bueno que aparezcan las cargas que voy a utilizar en términos de la magnitud, pero también que me aparezca gráficamente dónde están puestas las cargas. Respecto a las restricciones, mostrar de dónde se está fijando la pieza también va a ser importante. Y en términos de los resultados, acá yo les voy a sugerir que conserven el análisis de estrés de von Mises, eliminen el primer principal, el tercer principal, y nos vamos a quedar con el de desplazamiento y con el factor de seguridad. Y acá al final, el reaction force lo vamos a eliminar. Ya, nos vamos a quedar solamente con estos tres. Y así todos ustedes se van a dar cuenta que va a generar una cantidad de información más o menos importante. En la última pestaña donde dice el formato, vienen tres formatos predefinidos. ¿Ya? Los dos primeros son en formatos de página web, ¿ya? Por si ustedes quisieran dejarlos disponibles para publicarlos en la web, para que los viera un cliente de forma remota, etc. Pero nosotros vamos a utilizar este formato RTF, porque este formato es compatible con Word. Por lo tanto, vamos a poder copiar y pegar hacia un Word, hacia un PowerPoint, etc. ¿Ya? Dejamos esto configurado así y le damos OK. Lo que va a suceder ahora es que se van a guardar las imágenes de los distintos análisis, se está compactando el archivo y finalmente se abre en un documento Word. ¿Ya? Y aquí ustedes van a ver que aparece el título que nosotros le pusimos, aparece el logo de Autodesk por defecto, el que nosotros podemos reemplazar por el logo de la institución, del Duoc, por ejemplo, en este caso. Aparece todos los datos que nosotros proporcionamos de la pieza, aparece el nombre de la pieza, aparece la versión de Inventor con la que trabajamos, la fecha y hora de creación de este reporte, el autor del reporte y el sumario que yo escribí cuando configuramos este reporte. Luego vienen alguna información automática. ¿Ya? Se vuelve a repetir el nombre de la pieza, el diseñador, para el diseñador toma el nombre del equipo que estoy utilizando. En las propiedades físicas me habla del material que estoy utilizando, un aluminio 6061, la densidad de ese material, 2,7 gramos por centímetro cúbico, la masa del material, 1,8 kilogramos, el volumen total de la pieza serían 693.000 milímetros cúbicos. Después aquí vienen las características de la pieza de aluminio, o el análisis que hicimos que se llama pieza de aluminio. Ahí están características iniciales, ahí está la configuración de la malla. ¿Se acuerdan que nosotros a la malla le dimos cierta densidad para que fuera un análisis bastante grueso? Ahí están los parámetros que le dimos a la malla. El tamaño promedio de las unidades de la malla es de 0,1 milímetros. El tamaño mínimo de los elementos es de 0,2. Factor de degradación 1,5. Después tenemos indicaciones del material. Fíjense que el material, ahí está la densidad, ahí está el límite elástico de 275 megapascales. Vale decir, si yo le ejerzo una fuerza mayor a eso, se va a empezar a deformar elásticamente. ¿Ya? Bueno, y ahí siguen una serie de información. Me voy a apurar porque se me está acabando el tiempo de grabación. Ahí, si ustedes se fijan, están quedando reportadas imágenes con cada uno de los elementos. Ahí, por ejemplo, se están indicando las fuerzas. Ahí está la fuerza de una magnitud de 250 newton en una dirección. Ahí está la otra fuerza en el otro sentido de estar indicada más arriba. Ahí está la de 735. Ahí está la de 250. Aquí están los puntos de restricción que están indicados por ahí atrás. Lamentablemente no tenemos la vista reversa de esto. Ahí están, perdón. Ahí están los puntos de apoyo. ¿Ya? Voy a parar ahora esto, lo voy a continuar en un siguiente video para que podamos terminar de analizarlo bien.